Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación continuaremos con un curso más, una clase más del curso de ecuaciones diferenciales. En esta ocasión vamos a ver un segundo método de resolución para ecuaciones diferenciales exactas. Ya esto es lo que vamos a ver ahora. Lo que deben saber es lo siguiente. Una ecuación diferencial exacta es una ecuación diferencial de primer orden, pero es no lineal, no es separable y no tiene forma canónica. Es decir, nosotros no podríamos resolverlo por el método de separables que explicamos en la clase pasada, la antepasada, ni por el método de factor integrante porque no tiene forma canónica. Entonces, existe otro método y otra comprobación que se tiene que hacer para verificar si la ecuación diferencial es separable, si es exacta o no. Ya antes de avanzar, solo quisiera hacer una puntualización, solo una observación. La observación es la siguiente. Si yo tuviera una función phi que depende de x y de y, yo me pregunto, ¿cuál es la fórmula de la derivada de la función respecto a x? Esto debería ser de la siguiente manera. La derivada de phi respecto a x debería ser igual a la derivada de phi respecto a x más la derivada de phi respecto a y por la derivada de y respecto a x. ¿Por qué? Porque sucede que y es una función de x, o visto de otra forma, la función phi es igual a phi de x, y de x. Esa es la observación que necesito que esté un poco clara. Por ejemplo, si yo tuviera la expresión phi de x, y, que sea igual a x cuadrado más x por y cuadrado, si yo tuviese que sacar la derivada de la función phi respecto a x, esto a qué vendría a ser igual. Vendría a ser igual a la derivada de phi respecto a x más la derivada de la función respecto a y por dy de x. Veamos. Si yo derivo esta expresión, la expresión x cuadrado más x por y cuadrado, si yo la derivo respecto a x, ¿qué es lo que yo tendría? Tendría 2x más y cuadrado en primera instancia, ¿verdad? Si la derivo, luego respecto a y, tendría, para la primera expresión se hace 0 porque la derivada de x, como x se considera constante, se hace 0, y para el segundo término sería x, y, 2xy, ¿verdad? Y eso le tendría que multiplicar por dy de x. Pero, ¿por qué tengo que multiplicarle por dy de x? Porque se supone que y es una función de x, entonces por regla de la cadena, como aquí tengo la variable y, tendría que multiplicarse por dy de x para, como quien dice, derivando la expresión interna. Entonces, la derivada de phi respecto a x vendría a ser igual a 2x más y al cuadrado más la derivada de phi respecto a y, que sería 2xy, que multiplica a dy
a de x. Solo esa puntualización es importante que la tengan en claro para propósitos de la explicación de la demostración. Ya, ahora vamos con un ejemplo. Este primer ejemplo lo vamos a resolver de forma representativa primero. Y luego vamos a resolver un ejemplo con valores reales para que quede más claro. En el ejemplo me dan lo siguiente: 2x más y al cuadrado más 2xy por y' igual a 0. Esta es nuestra ecuación diferencial que tenemos que resolver. Lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Lo que se hace para poder empezar con la resolución es, primero se separa el y' en dy a dx. Se reemplaza el d' por dy a dx. Luego se multiplica toda la expresión por dx. Y obviamente si aquí la multiplico por dx, el segundo miembro se simplifica al dx y el 0 por dx se hace 0. Entonces tendría la expresión 2x más y al cuadrado por dx más 2xy por dy. Y eso es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que hago es hacer un cambio, una asignación de variables. Todo lo que acompaña al dx se va a llamar m. Y todo lo que acompañe al dy se va a llamar n. Eso es lo primero que hago. Entonces yo defino que mi m de x, y va a ser igual a 2x más y al cuadrado. Y esto a su vez es igual a la derivada de phi respecto a x de x, y. Y digo que mi n de x, y es igual a 2xy, y eso a su vez va a ser igual a la derivada de phi respecto a y de x, y. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Ahora, lo siguiente que se hace es una verificación para ver si la ecuación diferencial es exacta. Probamos que la ecuación diferencial es exacta. ¿Cómo probamos eso? Para hacer dicha prueba tiene que cumplirse la siguiente propiedad. La propiedad que tiene que cumplirse es: si la derivada de m respecto a y, m que depende de x, y, es igual a la derivada de n respecto a x, x que depende de x, y, o sea, si esas dos expresiones son iguales, entonces la ecuación diferencial es exacta. Entonces vamos a probar eso. M, aquí tendríamos la derivada de m. ¿Cuánto nos dio m? M asignamos el valor de 2x más y al cuadrado respecto a y. Y la derivada de n, en este caso n, le asignamos el valor de 2xy respecto a dx. Aquí están los valores de m y valores de n que asignamos. Derivamos respecto a y. Aquí me quedaría solamente 2y, porque x se comporta como constante y se hace 0. Y acá derivando con respecto a x también me quedaría 2y, porque aquí la derivada de x se hace 1 y 2y queda como constante y baja 2y. Entonces se cumple la condición. Entonces la ecuación diferencial es exacta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es probar que la ecuación diferencial es exacta. Entonces nosotros decimos que como la forma diferencial es exacta, por lo tanto la ecuación diferencial también es exacta. Ya, ahora tenemos que empezar a resolver la ecuación diferencial exacta. Y eso lo vamos a hacer en otra diapositiva. Procedemos a resolver la ecuación diferencial exacta. ¿Cómo se resuelve la ecuación diferencial exacta? Vamos a darlo por pasos. Paso 1. Ya, primero lo voy a plantear de la forma formal como lo muestran mis apuntes y luego lo voy a explicar.
Si m de x, ya vemos quién es m, más n de y, esto aquí es la representación formal de la ecuación diferencial. M por dx más n por dy es igual a 0. Así como lo planteamos acá. M por dx más n por dy igual a 0. Es exacta, que es justo lo que tenemos ahora, una ecuación diferencial exacta. Entonces, la derivada de phi respecto a x es igual a m, que es lo que ya planteamos acá arriba. La derivada de phi respecto a x es igual a m. Luego, al integrar esta expresión respecto a x, dejando y constante, se obtiene. ¿Qué es lo que obtenemos? Entonces lo que tenemos que hacer como tal, ya en resumidas palabras, phi de x, y va a ser igual a la integral de m, que también depende de x, y, con respecto a dx. Lo vamos a integrar con respecto a x y le vamos a adicionar una función g que depende de y. Ese es el paso. Entonces, aquí voy a anotar, recordemos que m, lo tenemos acá, que m es esta expresión y que n es la expresión de acá. Entonces tenemos que integrar m. Entonces vamos a cumplir ese paso ahora mismo. Lo voy a hacer de otro color. Entonces lo que tengo que plantear es lo siguiente. Yo sé que la derivada de phi con respecto a x es igual a m. Y yo sé que mi valor de m es igual a 2x más y cuadrado. Esto de aquí yo tengo que pasar a integrarlo. Integramos m de x, y por dx y le adicionamos una función g de y. Sería la integral de m, que es 2x más y cuadrado por dx, y le sumamos una función g de y. Entonces esto de aquí lo tengo que integrar. Integrando me quedaría, la integral de la primera sería 2x al cuadrado sobre 2. Pero cuando integramos sumamos una unidad al exponente de la variable. Como estamos integrando respecto a x, el y cuadrado queda igual, pero se le añade una x. Y eso le añadimos la función g de y. Se observa que no le estamos sumando una constante c, porque esa constante c ya va a estar incluida en la función g de y. Aquí simplifica el 2 con el 2 y me quedaría que esto es igual a x al cuadrado más x por y al cuadrado más g de y. Y esa vendría a ser mi ecuación 1. Vamos a llamarle ecuación 1. Ya, entonces ese es el primer paso para la resolución de la ecuación diferencial exacta. Ahora la expresión de la integral que tenemos aquí, la integral de m más g de y, que es justamente esta de aquí, le vamos a llamar 5. Más adelante lo vamos a usar. Entonces, continuando. El siguiente paso dice, la ecuación resultante del paso 1 la derivamos respecto a y. Entonces tomemos la expresión del paso 1. X cuadrado más xy cuadrado más g de y. Esta expresión hay que derivarla respecto a y. Le vamos a llamar como la derivada de phi respecto a y. Entonces procedemos a derivar. Tendríamos, como el x cuadrado es una constante porque estamos derivando respecto a y, se hace 0. Entonces aquí tendríamos la derivada de la otra expresión, de esta expresión, que sería 2xy. Al 2 se le resta una unidad, sería 2xy. Y más
la derivada de la función g, que sería la derivada de g respecto a y. Ahora, esta expresión se le iguala a la ecuación n de x, y. Lo voy a poner aquí. Igualamos esta expresión, igualamos la derivada a n de x, y. Al hacerlo, nos quedaría lo siguiente: 2xy más la derivada de g respecto a y es igual. Verificamos cuánto es el valor de n. N es 2xy. 2xy. Y al hacerlo, se simplifica este 2xy con el de acá. Y me quedaría que la derivada de g respecto a y es igual a 0. Ahora, yo podría integrar esta expresión. Al integrarla tendría, vamos a hacerlo aquí al lado. Al integrarla tendría así: la derivada de g es igual a 0 si paso por dy. Integro e integro y me quedaría que g es igual a esta integral que se hace 0, pero se le suma una constante y a esta constante le vamos a llamar k. Entonces tendría que g de y es igual a k. Ahora, tomamos la ecuación del paso 1, que es esta de aquí. La ecuación del paso 1 teníamos la expresión que se encuentra aquí, que nacía del phi de x, y. Nosotros entonces planteamos esta ecuación: phi de x, y es igual a la ecuación del paso 1, que es x cuadrado más x por y al cuadrado más k. Solo que recuerden que en la expresión del paso 1 estaba en función de g de y. Pero como ya encontramos g de y, que nos dio k, la constante, lo reemplazamos en la expresión y nos queda esto. Ya, la ecuación 1, una pequeña observación: la ecuación 1 se iguala a phi de x, y. ¿Por qué? Porque antes de aquí teníamos nosotros la derivada de phi con respecto a x, pero una vez que la integramos, porque estamos integrando la expresión m, que vendría a ser lo mismo que integrar la derivada de phi de x, entonces el diferencial se va con el integral y me quedaría solamente phi. Por eso la ecuación 1 se iguala a phi de x, y. Y llegamos hasta este paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Sucede que el phi de x, y se lo iguala a una constante c, de tal manera que aquí tendríamos la expresión x cuadrado más x por y al cuadrado más k igualado a una constante c. Esta constante c puede absorber el valor de k. ¿Por qué? Porque la constante c no la conocemos. Podemos nosotros cambiar todo esto por una misma constante c. Por lo mismo que hubiese sido que le pongamos esto c1, kc1 menos k, y decimos que la diferencia entre c1 y k es otra constante c, y nos quedaría de esa forma. Lo siguiente que tenemos que hacer es despejar el valor de y. Nos quedaría xy al cuadrado es igual a c menos x al cuadrado, y y al cuadrado es igual a c menos x al cuadrado sobre x, si x es mayor que 0. Y al sacar raíz en ambos lados, eso se define como valor absoluto también, porque la raíz se define como más menos, y la raíz con más menos se puede definir como el valor absoluto. Bueno, el siguiente paso dice lo siguiente. En términos de paso hemos hecho el paso... Bueno, no importa. Siguiente paso luego.
vamos a ir luego. Derivamos la ecuación 5 respecto a y e igualamos a n, que es a n de x, y. Entonces vamos a ver cuál es la ecuación 5 que nosotros planteamos acá. Es la integral de m por dx más g de y. Entonces la integral de m de x, y por dx más g de y. Esa expresión nosotros tenemos que derivarla respecto a y. Eso es lo mismo que tener la derivada de phi respecto a y. Y eso luego lo igualamos a la expresión n de x, y. Entonces procedemos a hacer la derivada. Ojo con esto. La estamos derivando respecto a y. ¿Sí? La estamos derivando respecto a y. Esta integral es una integral que está definida para la variable x. Entonces, el diferencial de a de y no se va a simplificar con el integral. Lo óptimo sería resolver la integral y luego de que nos deshacemos de la integral, las variables que dependen de y ser derivadas. Eso es lo óptimo. Por eso en el siguiente paso solo voy a poner igualmente la integral de m de x, y por dx. Lo vamos a poner tal cual, pero se entiende que la integral debería estar resuelta y derivada las variables que dependen de y. La integral no se simplifica con el diferencial porque la integral depende de x, se está integrando respecto a x y el diferencial es respecto a y. Bueno, más la derivada de g de y respecto a y. Y eso lo estamos igualando a n de x, y. De esta expresión vamos a despejar la derivada de g respecto a y. Me quedaría n de x, y menos la integral de m de x, y por dx. Y a esta expresión de aquí le vamos a llamar 6. Lo siguiente que se hace, el siguiente paso es, se integra 6, por aquí, se integra la ecuación 6 para determinar g de y. Para determinar g de y. Entonces, si nosotros procedemos a hacer la integración, tendríamos la integral de la derivada de g con respecto a y. Estamos integrando esto. Esto vendría a ser igual a la integral de n de x, y menos la integral de m de x, y por dx. Cerramos. Estamos integrando respecto, en este caso estamos integrando respecto a y. Estamos integrando respecto a y porque tenemos que nosotros encontrar g y g está derivada respecto a y, por eso debemos integrar respecto a y. Y a eso le sumamos una constante k, que va a ser la constante de integración. Entonces aquí nos quedaría que g de y, ya simplificada la integral con el diferencial, vendría a ser igual a la integral de n respecto a y menos la integral de la integral de m de x, y respecto a dx, pero acá respecto a de y más a la constante k. Finalmente, el valor de phi de x, y
va a ser igual a la integral de m como decía. Finalmente, lo siguiente que hacemos es tomar la ecuación del paso 1. Vamos a ver cuál es la ecuación del paso 1. Es esta de aquí. Phi de x, y igual a la integral de m por dx más g de y. Vamos a llamarle solo ecuación del paso 1, digamos. Entonces la tomamos tal y cual. Sería la integral de m de x, y por dx más g de y. Finalmente tomamos la ecuación del paso 1. Y entonces a esta ecuación del paso 1 le vamos a sustituir el valor de g que definimos acá, g de y, que nos dio toda esta expresión. Entonces sustituimos, sería phi de x, y es igual a la integral de m de x, y por dx más valor de g que nos dio la integral de n de x, y menos la integral de m de x, y por dx por dy más k. Entonces date cuenta que la expresión que tomamos es la de aquí. La de aquí para que se vea un poco mejor. Es lo mismo realmente. La expresión de g de y. Entonces, con eso decimos finalmente que la solución, lo voy a poner de otro color, la solución de la EDO exacta es el valor de phi igualado a una constante c. O sea, el valor de phi que obtenemos acá arriba se lo iguala a una constante c y esa es la respuesta. Entonces, esa fue como una especie de explicación formal, ¿sí? Vamos a hacer ahora un ejemplo. Bien, ahora vamos a proceder a resolver un ejemplo práctico con valores reales para que se entienda. Ejemplo. Para el ejemplo nos dan lo siguiente. Nos dan una ecuación diferencial de la forma x cuadrado más 2y que multiplica dy a dx más 2xy menos la secante cuadrado de x igual a 0. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Para resolver este problema primero debemos multiplicar por dx toda la expresión como tal. Multiplicamos por dx toda la expresión. Si mejor lo hacemos en otra línea, tendríamos lo siguiente: dx por x cuadrado más 2y por dy a dx más 2xy menos la secante cuadrado de x por dx igual a 0. El dx se simplifica con el dx en la primera expresión y me quedaría x cuadrado más 2y por dy más 2xy menos la secante cuadrado de x por dx igual a 0. De aquí nosotros decimos que es lo que la expresión que acompaña. Bueno, primero ordenemos la expresión. Reordenémoslas de esta manera: 2xy menos la secante cuadrado de x, pongámosla arriba, adelante, perdón, más x cuadrado más 2y en la parte de atrás igual a 0. De aquí nosotros decimos que la expresión que acompaña a dx es m y que acompaña a dy es n. Entonces lo siguiente que hay que hacer es probar que la ecuación diferencial es exacta. Lo voy a probar acá. Probamos que la ecuación diferencial es exacta. Para comprobar que la ecuación diferencial es exacta, se debe cumplir que la derivada de m respecto a y es igual a la derivada de n respecto a x. Sustituyamos. ¿Cuánto nos dio m? M nos dio 2xy menos secante cuadrado de x.
respecto a y. Y la derivada de n, ¿cuánto nos dio n? X cuadrado más 2y. Si yo derivo la primera expresión respecto a y, me quedaría 2x. Y como secante de cuadrado de x depende de x y no de y, se considera una constante y se hace 0. Acá la derivada, en la siguiente expresión, la derivada de x cuadrado más 2y respecto a x. Si derivo respecto a x el 2x, me queda esto. Y como 2y es una constante porque la estoy derivando respecto a x y depende de y, se hace 0. Me queda que 2x es igual a 2x, entonces es exacta. Ya entonces si la ecuación diferencial es exacta, ya procedemos a hacer la resolución. Vamos paso por paso. Paso 1. Bueno, si la ecuación diferencial es exacta, integramos n, poner aquí, integramos n respecto a x y le sumamos una función g de x. Entonces, primero planteemos quién es nuestro valor de n. Como lo encontramos acá arriba, n es igual a x cuadrado más 2y, ¿verdad? Entonces ese valor de n nosotros lo vamos a reemplazar por la derivada de phi respecto a x. Formalmente siempre se hace así. El valor de n se lo reemplaza por la derivada de phi respecto a x. Luego de eso nosotros tenemos que integrar, como nos dice el paso, integramos respecto a x. Diremos la integral de la derivada de phi respecto a x es igual a la integral de x cuadrado más 2y respecto a x y le sumamos una función g de x. Entonces si integramos nos quedaría solamente phi de x, y, porque la integral se anula con el diferencial. Esto vendría a ser igual a la integral de x al cuadrado, que sería x al cubo sobre 3 más 2xy, a la integral solamente 2y respecto a x, y más g de x. A esta expresión que está aquí le vamos a llamar 1, y es la primera expresión que tenemos. Vamos con el siguiente paso. Vamos a llamarle paso 2. Ahora nosotros tenemos que integrar m respecto a x y le sumamos g de y. Integramos m respecto a x y le sumamos g de y. Ese es el siguiente paso. Entonces procedemos. Integramos m. Primero, ¿quién es nuestro valor de m? Como vimos acá, el valor de m es 2xy menos la secante cuadrado de x. Ese es nuestro valor de m. El valor de m lo asociamos a la derivada de phi, pero respecto a y. En cambio arriba lo asociamos a la derivada de phi respecto a x. ¿Sí? Ahora eso ahí lo integramos respecto a x. Y le sumamos una función g de y. Entonces al integrar nos quedaría, en este caso sería 2x cuadrado sobre 2 por y menos la integral de la secante cuadrado de x, que sería la tangente de x, y más la función g de y, que estaba acá, que solamente baja. Entonces hemos integrado respecto a x, ¿verdad? Y acá nos quedaría phi de x, y. Esta expresión la vamos a llamar 2. El siguiente paso es, derivamos 2 respecto a y y lo igualamos a n. Derivamos 2 respecto a y
y c iguala a n. Entonces vamos haciendo eso. Sería la derivada de phi respecto a y. Vendría a ser 2x cuadrado sobre 2. Aquí sería solamente x cuadrado. Ya el y, como es la variable con la que respecto a lo que estamos derivando, se hace 1. Como aquí tenemos tangente de x, no depende de y, sería como una constante, se hace 0. Y aquí nos quedaría después solamente g' de y. Ya, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es tomar esta ecuación, esta misma expresión, y se le iguala a n. Entonces sería x cuadrado más g' de y se le iguala a n. Aquí arriba mismo el valor de n y abajo le sustituimos por lo que vale n. En este caso n vale x cuadrado más 2y. Aquí se simplificaría el x cuadrado con el x cuadrado y nos quedaría la derivada de g respecto a y es igual a 2y. Entonces la derivada de g respecto a y es igual a 2y. Lo procedemos a integrar. Sería la integral de la derivada de g es igual a la integral de 2y por dy. Simplifica integral con derivada y me quedaría que g de y es igual a la integral con respecto a y de esto, sería 2y cuadrado sobre 2. Y eso le suma. Bueno, ahí no le sumamos una constante, se quedaría g de y es igual a y al cuadrado. Y esto lo sustituimos en la ecuación 2. ¿Cuál es la ecuación 2? Es la ecuación de phi que habíamos encontrado aquí. Vamos a plantear, luego sustituimos en la ecuación 2. Entonces planteamos la ecuación 2. La ecuación 2 es phi de x, y es igual a x cuadrado por y menos la tangente de x más g de y. Entonces phi de x, y es igual a x cuadrado por y menos la tangente de x más g de y, que sería y al cuadrado. Y eso se lo iguala a c, como lo habíamos planteado en la demostración de arriba. Y eso vendría a ser todo respecto a cómo se resuelve una ecuación diferencial exacta. Ahora, si no se prueba, si al resolver una ecuación diferencial, al hacer la prueba de ecuación diferencial exacta sale que no es exacta, entonces nos detenemos y tenemos que usar otro método, ¿sí? Les voy a plantear, por ejemplo, un ejemplo de una ecuación diferencial que no es exacta. Lo voy a poner como ejercicio propuesto. Si nosotros tenemos la ecuación diferencial 3xy más y al cuadrado más x al cuadrado más x por y, y eso lo multiplico por dy a dx igual a 0, voy a hacer el proceso que normalmente se hace, ¿no? Primero multiplico todo por dx, esto por dx y esto por dx. Este dx se simplifica con este dx y tendría que 3xy más y al cuadrado por dx más x al cuadrado más x por dy igual a 0. Entonces lo que acompaña a mi dx es igual a m y lo que acompaña a mi dy es igual a n. Lo siguiente que yo hago es derivar mi m respecto a y, sería 3xy más y al cuadrado, lo derivo respecto a y, me quedaría ¿cuánto?
Si la derivada respecto a y sería 3x más 2y. Y luego la derivada de n respecto a x sería la derivada de mi valor de n, que es x cuadrado más x por y. Con respecto a x me quedaría ¿cuánto? 2x más y. Y estos valores no son iguales, porque recuerden que la comprobación era que la derivada de m respecto a y debe ser igual a la derivada de n respecto a x. Entonces aquí me quedó 3x más 2y es igual a 2x más y. Y la respuesta es no. Porque si reducimos, tendríamos 3x menos 2x es igual a y menos 2y. Me quedaría solamente x es igual a y menos 2y igual a menos y. Entonces no son iguales. No es exacta. Y si no es exacta, entonces se debe proceder con otro método de integración, otro método de resolución. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Por favor, suscríbanse, compartan, den me gusta y si pueden contribuir con el canal, háganlo. Entonces nos vemos, hasta luego, sigan estudiando, adiós.